no quiere decir que, que el cuerpo esté sujeto a efectos nulos. No, el hecho de que las fuerzas, la suma de fuerzas sea cero, pueden ser fuerzas gigantescas y sin embargo están en equilibrio, pues el cuerpo está sufriendo, pero las fuerzas se equilibran, están en equilibrio. Está bien. Ahora vamos a ver lo que sucede por dentro. Para ello, yo tengo que definir, eso sí forma parte del protocolo. Yo tengo que definir la sección en la que voy a trabajar. Para ello, defino la sección. Ahí está el primer paso del método de las secciones. Definir la sección. Ahí está. ¿De acuerdo? A continuación, hago un corte mecánico. ¿Qué es un corte mecánico? Bueno, como este es un modelo, no es una figura, se hace un corte mecánico. Si fuera una figura, yo haría un corte gráfico, pero es un corte mecánico. ¿Qué quiere decir? Pues que para un corte mecánico se hace esperando una etapa posterior que se llama el planteamiento del equilibrio. Bueno, pues en este corte mecánico se deja expuesta la sección y entonces ahora la clave del asunto es sustituir lo que quito por su efecto. Y en este efecto con el que voy a sustituir lo que acabo de retirar, yo tengo que emplear dos tipos de acciones, fuerzas y momentos. Vamos a ver, vamos a poner en equilibrio el sistema. Y ahí están. Las fuerzas están representados del lado izquierdo y para no amontonar la información se plantean los momentos del lado derecho. Aquí yo tengo que usar una convención y entonces lo primero que tengo que establecer es cómo se llaman estas secciones. ¿Cómo se llaman estas secciones? Bueno, lo primero es que esta sección se va a llamar esta sección X. ¿Por qué? Porque toma el nombre del eje perpendicular a la sección. Ahí está. Ahora, ya que tengo ya que tengo bautizada la sección, ahora voy a ver cómo se llama cada una de estas fuerzas. El primer apellido, pueden ustedes observar que toma el nombre, ¿sí? Es el mismo nombre de la sección. Todas las tres fuerzas, ¿sí? Tienen el nombre de la sección. En cuanto a la dirección de estas fuerzas, pues están en un sistema de ejes ortogonales. Ahí están, que significa que se forman 90 grados entre sí estos ejes. Y finalmente, el siguiente subíndice, se dice el segundo apellido, bueno, pues el segundo subíndice nos indica la dirección en la que está la fuerza. Por ejemplo, FXX quiere decir pertenece a la sección X en dirección X. FXY, FXZ. En cuanto al momento, el primer apellido, el primer subíndice es el mismo. Y el segundo apellido, aquí hay un error. No, no es un error. Aquí es M. Déjenme ver si está. Ya está. MXY, que significa, el primer apellido es en la sección a la que pertenece el momento. Y el segundo apellido es el eje alrededor del cual gira el momento. Ahí está, miren, por ejemplo, el más fácil es el momento MXX, que se llama torsionante. Observen que, según lo que estamos considerando, MXX actúa en esta dirección, rota en esta dirección, que significa que está equilibrando un efecto que rota en dirección contraria. Eso significa que produce torsión. Y entonces, primer subíndice, el eje que identifica a la sección. Segundo subíndice, el eje alrededor del cual gira el momento. Finalmente, la convención de signos se sigue una regla que se llama la regla de la mano derecha. En este caso, este momento MXX, al poner la mano derecha
con nuestros dedos engarruñados, nos indica que el giro del engarruñamiento, de la manera en que se agrupan los dedos, me dice el signo positivo, y el pulgar me está diciendo que está este, en sentido positivo de las X. Eso se los enseñaron ustedes el semestre pasado y me gustaría que le dieran un repaso. No es fácil enseñarlo así en línea y platicadito, pero se sigue la regla de la mano derecha, en este caso, para establecer el signo. Aquí hay algo muy curioso. Esto es muy importante. Esto es muy importante. A lo largo de este curso vamos a eh, ver que hay efectos, muchos efectos. Algunos efectos eh, implican el empleo de alguna convención de signos. Por ejemplo, para estos efectos que estamos describiendo, se usa la regla de la mano derecha. Sin embargo, hay otros en donde esa regla no se aplica, se aplican otras convenciones. Incluso hay convenciones, fíjense, para denominar a efectos del mismo tiempo, del mismo tipo. Un ejemplo, que ustedes, a ver si se acuerdan, un ejemplo, lo tienen ustedes en en los diagramas de momentos, no sé si se acuerdan. Cuando tomaban momentos, ustedes decían convención, momentos horarios los vamos a considerar positivos y momentos antihorarios negativos. ¿De acuerdo? Pero a la hora de hacer el diagrama de momentos ya no se usaba esa convención. La convención que se usa es, si el momento produce compresiones arriba y tensiones abajo, el momento es positivo. Si se dan cuenta, es una convención de otro tipo. Entonces, en cada caso que nosotros empleemos momentos, vamos a tener que establecer la convención que se usa para denominar a ese momento, para calificarlo a ese. Bueno, pues ya tengo entonces que esos serían los elementos mecánicos que actúan, esos son los elementos mecánicos que actúan sobre nuestra sección. Quiero aclarar que no todos actúan forzosamente, a lo mejor algunos, en algún caso, actuará nada más uno, o en algún otro caso, raro, sí puede suceder, actúan todos. Bueno, pues este sería el método de las secciones que ustedes aprendieron en el semestre pasado. Entonces, aquí tengo los tipos de acciones. Estas acciones esta se llama fuerza normal, FXX, se llama fuerza normal. Y estas dos fuerzas, FXY y FXZ, se llaman fuerzas tangenciales, que también se llaman fuerzas cortantes. Así se llaman. En cuanto a los momentos, el primer momento que vimos, que si este es el momento rojo, se llama momento torsionante, y los otros dos se llaman momentos flexionantes. ¿Por qué se llaman momentos flexionantes? Porque al actuar estos momentos producen compresión de un lado y tensión del otro lado. Como regla general, es el momento flexionante donde está la cabeza del vector, ahí aplica compresión. Y donde está en la cola del vector, el principio del vector, aquí en la cola, ahí ahí aplican tensiones. Entonces, fíjense, si en un cuerpo aplico de un lado compresiones y del otro lado tensiones, el cuerpo se dobla. El cuerpo se dobla. Imagínense un acordeón en el cual la parte de arriba del acordeón se juntan la zona del fuelle del acordeón y en la parte de abajo se separa las estrías del fuelle del acordeón, pues el cuerpo se dobla, el acordeón se dobla. En consecuencia, estos se llaman momentos flexionantes. Entonces hay fuerzas normales, fuerzas constantes, momentos torsionantes, momentos flexionantes. Ahí están descritos. Esto es lo que vieron ustedes el semestre pasado e incluso hicieron ustedes diagramas de estos efectos. Había diagramas de fuerzas constantes, diagramas de fuerzas
diagrama de momentos flexionantes, y de los momentos torsionantes y de las fuerzas normales, usualmente no hicieron diagramas, pero sabían que ahí podían existir. Bueno, pues ahí está abajo la nomenclatura y los signos. Ahora vamos a ver los efectos, cómo se aplican estos efectos. Y quiero hacer una aclaración, que de aquí en adelante, es decir, este, este, una vez que yo estoy de aquí, una vez que voy para abajo, allí ya estoy yo en el ámbito de la mecánica de materiales. Anteriormente estaba yo en el ámbito de la, de la, de las estructuras isostáticas. Pues ya voy a empezar a trabajar en el ámbito de de la mecánica de materiales. O resistencia de materiales, que como se llama nuestro curso. Ahí está. La pregunta es, ¿cómo se aplica una fuerza en la realidad? Y la respuesta es, bueno, esa fuerza, ¿dónde debe estar? ¿Dónde debe aplicarse para que sea válido? Estoy diciendo, para empezar, yo voy a considerar que para que sea válido, voy a decir a continuación, la fuerza tiene que estar aplicada en el centroide de la sección. Y una vez que esté ya aplicada la fuerza en el centroide de la sección, yo puedo considerar que esta fuerza no se aplica como un efecto puntual, concentrado, sino se aplica como un conjunto de fuerzas de la cual esta fuerza Fx es la suma de todas estas pequeñas fuerzas que se llaman fuerzas delta F. Estas fuerzas se llaman delta F. Y en consecuencia, estas fuerzas, pueden ser pequeñitas o pueden ser grandes. Pues eso depende del equilibrio, es decir, del efecto que deba ser equilibrado. Si las fuerzas externas son muy grandes, pues estas fuerzas internas también lo serán. Bueno, pues entonces yo diré que esta fuerza Fxx es la sumatoria de todas estas pequeñas fuerzas delta F. Ahí está abajo. ¿Ya vieron? La fuerza interna, esta fuerza interna XX es la sumatoria de todas estas pequeñas fuerzas. Ahí está. Estoy en un ámbito discreto, es decir, estas pequeñas fuerzas se llaman incrementos de fuerzas. Ya más adelante en nuestro curso, vamos a tener que meternos en un ámbito diferencial. Entonces ya no será sumatoria, ya va a ser integral. Ya no va a ser delta F, ahora va a ser diferencial de F. Pero por lo pronto estamos en un ámbito discreto y entonces estas fuerzas se llaman delta F. Y la sumatoria de todas estas pequeñas fuerzas, pues es esta fuerza Fx. Y ahí entonces hay un gran cambio entre lo que vieron el semestre pasado y este semestre. Porque para poder establecer la distribución y el valor de estas pequeñas fuerzas, yo voy a tener que tener en consideración que esta es una sección transversal que tiene ciertas dimensiones, que tiene ciertas características, que tiene cierta geometría. Entonces, pues yo ya estoy en el ámbito de la mecánica de materiales, la resistencia de materiales. En cuanto a las fuerzas cortantes, pues pasa lo mismo. Las fuerzas cortantes, la fuerza cortante igual se distribuye, por ejemplo, la fuerza Fxy, considerando pequeñas fuerzas delta F que están contenidas en la sección tangencialmente. Ahí están. La suma de todas estas pequeñas fuerzas o grandes, dependiendo del equilibrio, cuáles son las fuerzas externas que hay que equilibrar, pues igual la suma de la sumatoria, pues es igual a la suma de todos estos pequeños incrementos de fuerza. En cuanto al momento flexionante, ahí se ve, miren, ahí está. El momento flexionante estará compuesto en la realidad física por fuerzas de compresión y fuerzas de tensión. Por supuesto que la suma de momentos de todas estas pequeñas fuerzas en la sección tendrá que ser igual a la suma de fuerzas externas.
Y aquí hay entonces, un gran brinco. A ustedes les enseñaron a calcular el momento flexionante, calculado entonces, ustedes lo hacían de esta manera. Momento flexionante es igual a la suma de los momentos de las fuerzas externas. Pero eso ya quedó atrás. Ahora yo tengo que considerar que el momento flexionante interno equivale a la suma de los momentos de las fuerzas internas delta F. Y si se dan cuenta, estas fuerzas, por cierto, se me hace que aquí hay un error. MXZ delta FY. Delta F. Ay, no me gustó esto. Voy a poner aquí entonces. Ay, bueno, luego lo voy a corregir esto, porque es delta F y la letra Y da la impresión como que estas fuerzas van en forma vertical y en realidad van en dirección X. Aquí hay un error. Si quieren lo corrijo de una vez. Ahí está ya. Ya está corregido. Ahora sí, pequeñas fuerzas en dirección X multiplicadas por su distancia Y. Ahora sí, sería por su distancia Y. Y entonces aquí queda una situación que pues, parece que a los maestros de estructuras isostáticas les mintieron a ustedes. Para empezar, les dijeron que ese momento actúa puntualmente, como si fuera un efecto concentrado. Y ahorita yo les estoy diciendo que no es cierto. Ese momento está formado, está constituido por un montón de fuerzas que están a una distancia Y del eje Z en este caso. Bueno, ninguno de los dos les dijimos mentiras. Tanto ellos como yo estamos diciendo la verdad, pero la razón es porque cuando ustedes calcularon el momento MXZ, ese que está del lado izquierdo, no sabían qué forma tenía la sección. En cambio ahora, para calcular las fuerzas, estas que están actuando, ya tengo que saber las características de la sección. Y más adelante, cuando quiera saber el efecto mecánico, la deformación, voy a tener que saber incluso el material de qué está hecho. Pero por lo pronto, esa es la diferencia entonces entre las estructuras isostáticas, su materia de estructuras isostáticas y su materia de resistencia de materiales. La diferencia es que ellos trabajan en términos de elementos mecánicos totales y aquí se trabaja ya nos interesa cómo se distribuyen esos elementos mecánicos. Y ahí está el momento torsionante. Miren, el momento torsionante funciona de esa manera. Teóricamente, aunque ya después veremos que esto ya en la realidad ya es diferente, pero teóricamente es como si tuvieran ustedes un conjunto de monedas, todas pegadas una tras otra, formando un cilindro. Y entonces cuando ustedes tuercen ese cilindro, las monedas se deslizan tangencialmente una respecto a la otra, y en cada punto se genera una fuerza tangencial que está a una distancia ρ del eje de la pieza. Entonces ese sería el fenómeno de la torsión inicialmente planteado en la mecánica de materiales. Después ya vamos a ver cómo actúa en la realidad. Bueno, pues ahí están ya todos los efectos, cómo actúan en la realidad. Y ahora viene un concepto que es muy, muy fuerte. A mí no me interesa tanto saber la magnitud de estas fuerzas, por ejemplo, en este caso, no me interesa tanto saber la magnitud de esas fuerzas, este, eh, porque, porque forzosamente está relacionada esa magnitud con el área tributaria, digamos, de esa fuerza, con el área alrededor que rodea a la fuerza. Y entonces yo tengo que tener el concepto de esfuerzo, tengo que brincar al concepto de esfuerzo. Dicho de otra manera, permítanme,
Ahí está. Yo, dicho de otra manera, yo tengo que saber cómo se distribuye la fuerza. Y una manera de saberlo es recurriendo a un enfoque intuitivo. Y yo voy a decir lo siguiente. Si la fuerza está aplicada en el centroide, inicialmente yo puedo pensar que su efecto es o que esta fuerza se distribuye uniformemente en la sección. Y yo puedo utilizar intuitivamente también, puedo utilizar un concepto que se llama esfuerzo y que equivale a la fuerza dividida entre el área total. Y entonces las unidades de esfuerzo serán, por supuesto, por ejemplo, kilogramos sobre centímetro cuadrado, en donde la fuerza está en kilogramos y el área en centímetros cuadrados. Sin embargo, ya en el sistema internacional, inicialmente podemos pensar que esto puede estar en newtons, que es la unidad de fuerza en el sistema internacional, dividido entre metros cuadrados, que es la unidad de área del sistema internacional. Esta unidad se llama Pascal. Otra vez entonces, ¿qué es el esfuerzo? Pues nos refleja cómo vale, cuánto vale unitariamente el efecto por unidad de área. Por ejemplo, en este caso utilizaríamos, si usamos, estamos en nuestro sistema métrico, sería kilogramos sobre centímetro al cuadrado, o bien, si usamos el sistema métrico para cimentaciones, es decir, diríamos, debajo de la cimentación actúa una fuerza de una presión, que así se llama cuando es una fuerza que se aplica sobre el terreno, de, por ejemplo, 500 kilogramos sobre metro cuadrado o algo así. Quiero aclarar que esto ya lo usaron ustedes en hidráulica. Es algo parecido. Pertenece a la mecánica del medio continuo y se llama presión en el caso de la hidráulica. Y si se acuerdan, pues era lo mismo, es el mismo concepto. Cómo se distribuye el efecto en un área sometida a una presión del agua. Bueno, pues es exactamente lo mismo. En nuestro caso, entonces, voy a suponer en todos estos ejemplos, intuitivamente, que la fuerza se distribuye uniformemente y obtendré el esfuerzo, que insisto, es el equivalente a al concepto de presión, lo obtendré dividiendo la fuerza entre el área. Ahí está. Y entonces ya tengo una unidad que me dice cómo se distribuye el efecto en el área. Más adelante estableceremos qué esfuerzo produce un momento flexionante, qué esfuerzo produce un momento torsionante, pero por lo pronto vamos a empezar a trabajar. Antes de empezar a correr, vamos a empezar a caminar con efectos producidos por fuerzas normales al área. Por supuesto, usamos el Pascal, sería nuestra unidad en el sistema internacional. Sin embargo, la unidad Pascal, al ser una cantidad muy pequeña, que son los newtons, divididos entre un área muy grande, es el metro cuadrado, me queda una unidad muy pequeñita y en consecuencia, pues nos darían cantidades muy pequeñitas. En consecuencia, se usa un término que es mucho más conveniente, que es el megapascal, que es 1 millón de pascales, equivale a un megapascal, equivale a 10 a la sexta pascales. En ocasiones, el esfuerzo se expresa en newtons sobre milímetros cuadrados, que es una unidad equivalente al megapascal. Digamos que hagan de cuenta que es un newton sobre milímetro cuadrado. Si lo quieren entender, el newton sobre si quieren expresar el newton sobre sería esto, miren,
Permítanme, por favor. Aquí. Este sería un megapascal. Megapascal es un newton, ¿sí? Sobre, este sería un milímetro y este sería un milímetro. Sobre un cuadrado de 1 milímetro por 1 milímetro y sobre él actúa un newton. Si quieren saber lo que es un newton, es más o menos, así en términos muy gruesos, es como 100 gramos. Acabar por un newton es más o menos como 100 gramos. Sin embargo, no es muy, nosotros ahorita, en este curso, vamos a trabajar, básicamente sobre, empleando como unidad las del sistema métrico, kilogramos por centímetro cuadrado, y la transformación es muy rápida, ¿no? Después lo vamos a ver. También se podría usar en algunos libros que vienen de Estados Unidos, ellos usan todavía, se aferran a su sistema inglés y se usa libra sobre pulgada al cuadrado. Ujú. Libra sobre pulgada al cuadrado. Bueno, vamos entonces a trabajar en un ámbito muy sencillito. Por ejemplo, ¿realmente existen los esfuerzos se distribuyen uniformemente en la realidad física? Y pues, ¿qué creen? Hay muy pocos casos en los cuales esto sucede. Dos de los casos, uno de ellos es donde tengo una probeta sujeta a tensión, que está colocada en una máquina, de estas máquinas para aplicar fuerza. O el otro caso sería una probeta de concreto, que está colocada en una máquina para aplicar compresión. Entonces, para poder aplicar la fuerza axialmente, primero te tiene que considerar en la parte de arriba un sistema articulado. La parte de abajo se llama platina inferior y es un sistema fijo, pero el de arriba no, el de arriba es un sistema articulado y además el operario de la máquina centra perfectamente o lo más perfectamente el cilindro. Y entonces, y ahora sí puedo afirmar que en esos casos, los esfuerzos se distribuyen uniformemente. Vamos a ver una fotografía que yo tomé en Veracruz, en el Hotel Emporio, en la zona de albercas. Y entonces estaba yo tomándome una cuba y dije, está interesante esa estructura. Y le tomé unas fotos. Ahí pueden ustedes observar que está formada elementos, aquí está, elementos está actuando. Este tensor diagonal es el que mantiene el equilibrio del sistema. Pueden ustedes observar que en los extremos de estos tensores hay una articulación. Aquí hay una articulación, ¿de acuerdo? Esta zona del sistema de articulación se llama chumacera. Y entonces pueden ustedes observar que para empezar el sistema es un sistema en el cual se trata de que de alguna manera se trata de que el elemento, en este elemento, las fuerzas se apliquen lo más axialmente posible. Sin embargo, aquí hay un error, bueno, no un error, yo diría que hay por ahí un problemita. Y el problemita es que entre la solera, que es el elemento diagonal, se llama solera porque esa es la forma en que se llama la configuración de de este sistema. Se llama solera porque tiene una sección rectangular. La sección tiene una forma rectangular. Entonces, esa es la razón por la cual se llama solera, ¿de acuerdo? Y entonces, y entonces, eh, se intenta de que la fuerza sea axial. Sin embargo, hay un problema, que en la solera y el elemento, la placa de unión, hay una excentricidad. Y entonces ya entradita, ahí hay una excentricidad inicial.
yo podría pensar que allí hay un problema en el cual se está metiendo un efecto excéntrico y en consecuencia los efectos no son axiales, no son uniformes. Sin embargo, siendo, digamos que dándole un poquito de chance al problema, yo puedo pensar que la fuerza es axial y que se va a distribuir el, la fuerza axialmente, ¿de acuerdo? ¿Cuánto valdrá el esfuerzo en esta sección? En este caso, ¿cuánto valdrá el esfuerzo en esta sección? Bueno, ya sabemos, el esfuerzo se calculará, aquí está, esfuerzo, sigma. Por favor, aquí sí tienen que aprenderse, ay, perdón, se llama sigma, esta letra. Sigma equivale, es sigma minúscula, pues, equivale a la fuerza dividido entre el área. Ahí está, a la fuerza dividida entre el área. Ahí el resultado, yo lo puedo expresar en kilogramos sobre centímetro al cuadrado en nuestro sistema métrico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer un primer ejercicio considerando cierto valor de la fuerza y considerando cierto valor del área. Voy a hacer esa consideración y entonces ahí les va. Permítanme en dónde estoy, no sé ni en dónde estoy, permítanme, por favor. Ahora sí. Bueno, dice así, ejemplo, calcular el esfuerzo normal sigma en el elemento diagonal que funciona como tensor en el sistema estructural analizado anteriormente allí, ¿sí? Si yo supongo, si yo supongo que, que hay una fuerza en el extremo del elemento cuya magnitud es F igual a 9,000 kilogramos, 9 toneladas, que por cierto es un montón, ¿eh? Aquí en la realidad no creo que valga 9 toneladas. Bueno, dicha diagonal está formada por un elemento, no sé qué pasó aquí, que se cruzó, por un elemento tipo solera, con una sección de 2 pulgadas por 1,5. Bueno, ahí está el problema planteado. En su representación que ustedes harían en el ámbito de la, en el ámbito de las estructuras isostáticas, el problema ustedes lo resolverían de la siguiente manera. Fíjense, para empezar, ustedes harían la consideración de que esto es un elemento diagonal. Ese sería y ustedes dirían que para impedir que el sistema se desplace, en este elemento diagonal tiene que actuar unas fuerzas externas que valen, cada una de estas fuerzas vale 9,000 kilogramos. 9,000 kilogramos. Ahí está. Esa sería la fuerza que, ¿de acuerdo? Ahora yo tengo que entrar a saber lo que sucede en una sección determinada. Para ello se usa este tipo de simbología. Fíjense, se pone una especie como de letra S. Ahí está. Y entonces allí, ese sería el primer paso del método de las secciones, identificar la sección. Ahora vamos al segundo paso. En el segundo paso, ay, perdón, pongo el sistema en equilibrio. Aquí hay una fuerza aquí hacia abajo, F, que vale 9,000. A ver, ¿saben qué? No me gusta esto que estoy haciendo. Mejor lo voy a poner en equilibrio del otro lado. Es lo mismo. Ahí está. Y aquí hay una fuerza F
de 9,000 kilogramos. Ahí está. Y aquí está el corte, la línea de corte. Para poner en equilibrio el sistema, yo tengo que tener aquí una fuerza interna, precisamente en la sección, que por equilibrio, ¿cuánto vale? Jóvenes, ¿cuánto vale esta fuerza interna? Menos 9,000. Vale 9,000 9,000 igual. kilogramos. 9,000 kilogramos. Por supuesto que su compañera dio una solución que la tengo que aclarar. Yo tengo que la suma de fuerzas a lo largo del sistema, le voy a llamar X, tiene que valer 0. Tengo una fuerza hacia la izquierda que vale, es negativa porque va hacia la izquierda. Y tengo una fuerza hacia la derecha que es 9,000 kilogramos. 9,000 kilogramos. Y la suma tiene que valer 0. En consecuencia, la fuerza interna vale 9,000 kilogramos porque este signo negativo se vuelve positivo al pasar la fuerza interna del otro lado. Ahora observen, por favor, qué signo tengo aquí. FI es positivo, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Esto significa que yo supuse correctamente la dirección y el sentido, en este caso, el sentido de esta fuerza interna. Ya voy a acabar. El esfuerzo en consecuencia será, bueno, el esfuerzo será la fuerza dividida entre el área, que sería la fuerza interna, no la fuerza externa. Bueno, vamos a ver el área, ¿cuánto vale? El área, dijimos, aquí está, el área, aquí está. Es 2 por 1/2. 2 por 1/2. Siempre que trabajemos con pulgadas va a ser así. 2 pulgadas por 1/2 es 0.500 milésimas de pulgada. ¿Sí están de acuerdo? Media pulgada es 0.5. Y esto lo voy a multiplicar. Voy a usar unos paréntesis. Bueno, no tiene caso. Aquí. Y voy a multiplicar esto por el factor de conversión de áreas. Es 2.54 al cuadrado. Díganme cuánto es esto, jóvenes. 6.5. ¿6 punto qué? 5. 6.5. ¿No tienes más cifras significativas? 6.452. 6.452. Bueno, de aquí en adelante, 452, vamos a dar 2 cifras decimales a nuestras soluciones. ¿De acuerdo? Okay. Decimales. Va a ser una especie como de protocolo de solución. Estos son 6.45 centímetros cuadrados. Y entonces sigma será 9,000, que es la fuerza interna, dividido entre 6.45. ¿Cuánto da? ¿Cuál es el resultado de esto? $1,395.34. Estos serían kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ese 34 ya está redondeado? No, solo 35. 35. ¿Correcto? Ponemos aquí 35. 35. Esta es una... después vamos a hablar sobre la precisión, pero por lo pronto esa sería la solución de la determinación del esfuerzo en esa sección, ¿de acuerdo? En esta sección, en la sección de este elemento diagonal. Bueno, jóvenes, pues con esto terminamos. Déjenme guardar esto y la clase que viene hacemos ya otros ejercicios en nuestra pizarra. En nuestra pizarra hacemos otros ejercicios para poder seguir adelante con nuestro curso. Permítanme, por favor. Muy bien, jóvenes.
Nos vemos entonces el jueves, ¿les parece bien? La clase va a ser de las 7 a las 9. ¿De acuerdo?